Muy amable, feliz sábado. Gracias, hermana Janet, por la invitación, hermano Pastor Ventura y todos mis apreciados hermanos y hermanas en la ancha faz de la tierra. Les deseamos un feliz sábado. En algunas Amén. partes quizá ya sea mediodía, como allá en Paraguay, en el Brasil, no sé, en otros lugares. En Chile, bueno, acá son las 8 de la mañana, hora centro de México. Tuvimos la visita de un huracán que trajo Wow, mucha agua en el norte del país. Agradecemos a Dios por eso, porque su misericordia es grande. Había un estado que tenía 8 años que no llovía, 8 años de sequía, el wow, estado de Tamaulipas. wow. Y aún la misericordia de Dios se extiende para que Amén. este mensaje pueda seguir siendo llevado, pueda seguir siendo predicado. Saludamos a los hermanos que pueden estar siguiendo esta temática en las redes sociales, en YouTube también, y que la honra y la gloria, como decía el himno, y bien lo repasaba nuestro hermano Ventura, sean para Dios. El tema de esta mañana son los sellos. Amén. Los Amén. como vienen en la escritura y como nuestros pioneros, los primeros adventistas, los pioneros ¿quiénes son? Son los primeros adventistas, los que entendieron este mensaje, los que Dios usó para dar a cabo la última advertencia, entenderla, y parte de esa última advertencia incluye el método de interpretación historicista en relación con los sellos. Sí. Eh, Como ustedes vieron en la escuela sabática de los pioneros adventistas, ¿verdad? La historia de los sellos es una historia de la decadencia interna en apostasía de la iglesia que Cristo levantó, aquella Ujú, iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Y que se mantuvo pura, y son etapas de la decadencia, de cómo más bien ellos fueron apostatando, ¿verdad? ¿Qué hicieron en esa gran apostasía? Bien, hermanos, pues vamos a estudiar, ¿verdad? Ya nuestros hermanos oraron y el título de la lección lleva por nombre la apertura de los sellos. Permítame, voy a ujú. compartir pantalla. Y quiero estudiar con ustedes rápido los 7 sellos, porque la lección de escuela sabática, ¿verdad? Pues es muy sencilla en el sentido de que te dice qué pasa cuando se abre el primer sello y qué sucede. Se abre el segundo sello y qué sucede, ¿no? Entonces, en base a esa lección, en base a la escritura, vamos nosotros a repasar rápido los sellos. Tenemos una hora, ¿verdad, hermano? Sí, Sí, pastor, sí, una hora. Una hora. Entonces, permítame, ¿puedo compartir pantalla, pastor? Sí, sí, adelante, sí, adelante. Bueno, aquí tenemos, ahí se puede ver. sí, Muy sí se bien. ve. Gracias. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a estudiar el verso 6 y esperamos estudiar hasta el 8, aunque la lección nos da hasta el sexto sello. Ha habido más luz en los escritos de la hermana Juay y queremos compartir eso con ustedes también. Bueno, en el nombre del Señor vamos a iniciar. Vamos a leer en sus Biblias, abran por favor Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, aunque yo tengo aquí el 5, porque bueno, ahí está un libro que está sellado en el 5:1 dice, y vi en la mano derecha, estoy leyendo el 5:1 de Apocalipsis, Sí. del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Saben una cosa? El libro que está escrito por dentro y por fuera no es lo mismo que los 7 sellos. Muchos están confundiendo los 7 sellos con el libro, especialmente los futuristas. Porque la hermana White dice que ese librito que está escrito por dentro y por fuera contiene toda la historia de la humanidad. Es lo que Amén. dice la hermana White. Eh, entonces muchos están diciendo ahora entonces que los 7 sellos comienzan desde toda la historia de la humanidad, desde cuando Dios creó al hombre hasta cuando Dios lo redime. Pero eso es lo que está escrito en el libro. Los sellos son otra cosa. Los sellos son eh,
eventos a partir del tiempo de Juan hacia adelante, es lo que dice la lección, ¿verdad? De Sí. nuestros queridos pioneros. Agradecemos a Dios por los pioneros adventistas, porque eran hombres que, imagínense, después de haber sido expulsados de sus iglesias, donde métodos de interpretación era el futurismo, era el preterismo, después de ellos haber sido sacados de Babilonia, bueno, les tocó estudiar y les tocó eh, pedir la bendición de Dios y Dios tuvo misericordia de ellos y les mostró este método de interpretación, ¿verdad? Que otros fieles habían tenido antes. Y verso 2, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Los 7 sellos son la historia de la iglesia, ¿verdad? Y su apostasía desde que inició la iglesia cristiana hasta la venida de Cristo. Pero ¿cómo somos capaces? ¿Cómo fueron los pioneros adventistas capaces de entender eso? Lo dice en el verso 5. No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Ellos. Los Amén. primeros adventistas y nosotros entendemos lo que vamos a estudiar en esta mañana, no por nuestra propia cuenta, no por nuestra inteligencia, no porque, aunque son necesarias las lecciones de los pioneros, pero los pioneros entendieron esto porque el león de la tribu de Judá venció al diablo en la carne, lo venció en la cruz del Calvario, venció a la muerte con su poder. Y hermanos, debido a lo que el Cordero ha hecho, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es que nosotros podemos estar estudiando en esta santa mañana de Santo Sábado los 7 sellos. Amén, hermanos. Amén. No es por nuestras capacidades, es por lo que Cristo ha hecho, hizo y Por continuará eso. haciendo por nosotros hasta que se cierre la gracia. Entonces, gloria a Dios por Amén. eso. Amén. Amén. Eh, es por su misericordia, hermanos, en esta mañana que podemos estudiar y cuando vayamos estudiando, por eso Apocalipsis 1 dice, la revelación de Jesucristo. Y se han revelado los 7 sellos porque Él tiene mensajes para nosotros a través de esto. Vamos al verso 1 del capítulo 6. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Amén, gloria a Dios. ¿Por Amén. qué lo abrió? Porque Él era digno. No había otro digno. ¿Sí? Los jesuitas han inventado el futurismo y que ellos piensan que los de ellos están en el futuro, el preterismo que están en el pasado, etcétera. Pero ellos no son el Cordero. Ellos llevan el nombre de Jesús, pero ellos no son Jesús. Por eso se llaman jesuitas. Pero nosotros con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, seguimos al Cordero por donde quiera que va. Y seguir al Cordero es seguir también las líneas proféticas que el Cordero nos dejó. Seguir al Cordero es también entender los 7 sellos. Cuando el Cordero, verso 1 dice, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven Ven y y mira, mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. ¿Un caballo qué? Blanco. Blanco. blanco, Y el que le montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. vencer. Amén, hermanos. Amén. Ahí Amén. Amén. está en la gráfica, ¿verdad? Amén. El que le montaba tenía un un arco, ¿verdad? ¿Qué significa el arco, hermanos? Lucha, ¿verdad? Lucha. Es un instrumento de lucha y de conquista.
y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa la corona en las escrituras? ¿Verdad? La corona significa victoria. Por eso dice, Ujú. salió venciendo y para vencer. Hermanos, la lección nos dice, la lección de los pioneros nos dice que esta es la etapa de la iglesia cristiana. Amén. Del Amén. algunos le ponen del año 27, cuando es el bautismo de Cristo, otros le ponen del año 31, cuando es la muerte de Cristo. Está dentro de los contextos del historicismo, ¿sí? Hasta el año 100. El caballo blanco, hermanos, es la pureza del evangelio y la doctrina que se estableció en la época de los apóstoles, empezando por Cristo y terminando por los apóstoles, terminando con Juan el revelador. Amén. ¿Qué es el caballo? Amén. La pureza del evangelio, la pureza de la doctrina establecida cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Sí. Hasta la muerte de Juan el revelador, ¿verdad? Donde se dio todo el evangelio hasta el año 100, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el libro de Gálatas y Romanos, nosotros tenemos la pureza del gran tema de justificación por la fe. La sierva del Ujú. Señor dice que corremos el peligro de ser desviados de nuestra salvación si nosotros entendemos de otra manera el tema de justificación por la fe. Pero nadie se puede perder si se va al libro de Romanos y de Gálatas. Y allí está la pureza del evangelio. Y ese evangelio fue predicado en ese tiempo por todos los apóstoles, específicamente por el hermano Pablo, que duerme en el Señor. Amén. Y el mismo Amén. evangelio blanco, esa pureza del evangelio, ese tema de justificación por la fe, fue traído a los pioneros en 1888. Nuevamente, hermanos. ¿Sí? En toda su pureza. Y tengamos la seguridad que cuando el evangelio se predica en toda su pureza, dice allí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Montar, es decir, el que va dirigiendo la pureza Viene de el la caballo. doctrina, el que va dirigiendo exactamente, el que va montado en el caballo, el que va dirigiendo la pureza del evangelio eterno, de la verdadera justificación por la fe, es Cristo Jesús, hermanos. Amén. ¿Ven? Es Ujú. Cristo Jesús. Miren, los teólogos y todos los vientos de doctrina que ahorita surgen con el nombre adventismo histórico, con el nombre de pioneros, que ponen fechas, que niegan la divinidad de Cristo, niegan que Cristo es eterno, todos ellos son parte no del caballo blanco. Ellos no tienen la pureza del evangelio. Ellos ya vamos a ver que los caballos después que aparecen otros caballos con otros colores. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque del año 27 al año 100, ¿verdad? Es este primer sello, hermanos. Ya para ese tiempo empezaban a salir muchos vientos de doctrina, pero bastantes vientos de doctrina. Y por eso el apóstol Juan escribió las cartas primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, para hablar de todos aquellos que traían vientos de doctrina. Ujú. Y por eso Juan, en la tercera epístola de Juan, ¿verdad? De la carta de Juan, a la señora amada, le dice a la señora amada, el apóstol Juan, mira, si alguien viene con una doctrina que no es la de Cristo, es decir, si alguien viene no con el caballo blanco, me explico, no con la pureza de la doctrina, no le recibáis ni le digáis que, bienvenido, miren, abran su Biblia, por favor. ¿Sí? I got it. Sí, eh, vamos a, estamos aquí en tercera de Juan, es segunda de Juan, yo me equivoqué, segunda de Juan capítulo, hasta lo tengo subrayado aquí, segunda de Juan nada más tiene un capítulo, el verso 8 y 9. ¿Sí? Ya en ese tiempo había personas que no querían tener
un caballo blanco, que no querían tener la doctrina, la pureza del evangelio, ¿sí? Y entonces, eh, todas las epístolas de Juan, la primera carta, la segunda carta, nos muestran los problemas que se avecinaban y que dieron después nacimiento a las falsas doctrinas que después se llamaría la Iglesia Católica Romana, ¿sí? En segunda de Juan, capítulo, bueno, estamos acostumbrados a decir capítulo, pero eso es solo un capítulo, el verso 8, del verso 8 al verso 11. Mirad por Mirad, vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera amén, que se extravía y no persevera en qué dice, hermanos, en la doctrina de Cristo, no exactamente, tiene a Dios. si no persevera en la pureza del caballo blanco, ¿sí? Del verdadero evangelio, de la verdadera justificación por la fe, dice que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ujú, El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Amén. ujú, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Este caballo blanco, este evangelio puro. ¿Qué dice aquí? Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis. En ¿En casa, dónde? en casa. En la casa, en casa. ujú, Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa Participa de de sus sus malas malas obras. obras. Eso era el celo para que el caballo blanco permaneciera blanco. ¿Me explico, hermanos? ujú, Evangelio. Ese era el celo, ¿sí? ¿Saben, hermanos? Estamos viviendo nosotros en una época terrible dentro del zarandeo, en la profecía adventista, donde tristemente hoy la gente no conoce la pureza del mensaje adventista, vamos a decirlo así, no conoce el caballo blanco, ¿sí? Y lo que hace, dice entonces la gente hoy, en lugar de decir aquí, no le recibáis ni le digáis bienvenido, ellos ponen otro verso de la misma Biblia fuera de contexto y dicen, lo voy a leer así como la gente está diciendo, ¿no? Ahora, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, escudriñadlo todo y retenedlo bueno. Es lo que hoy están diciendo muchos, mm, ¿sí? Es lo que hoy están diciendo muchos. ¿Saben por qué? Porque no conocen la doctrina clara, pura de ese evangelio que fue establecido en los días de Cristo y los apóstoles bajo el primer sello. mm, Hermanos, el contexto donde dice escudriñarlo todo y retenerlo bueno no se refiere a que nosotros andemos viendo otros caballos, otros colores, ¿me explico? Tenemos un ujú, caballo blanco, tenemos un mensaje claro, directo, un mensaje establecido en las Escrituras. amén, Y tenemos a alguien que va a cargo de este mensaje. Por eso dice el que lo montaba. Tenía un arco y le fue dado una corona. Pues aquí va implicado, ¿verdad? Cuando Cristo es coronado rey y sumo sacerdote allá en el cielo. Amén. Amén. Y amén, aquí va implicado cuando le fue dado una corona, aquí va implicado cuando él es coronado y cuando él es coronado también es ungido como ujú, sacerdote, como rey. Y ese ungimiento se llama la lluvia tal día, o el Pentecostés. Y cuando es derramado el poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, era lo que ellos necesitaban para salir a proclamar este mensaje de victoria en victoria, venciendo amén, y para vencer. Y este mismo hecho de la bendición, lluvia, ya no temprana para nosotros, sino la lluvia tardía, se nos Tardío. promete al final del sexto sello también. Amén, Amén. hermano. ujú, Se Amén. nos amén, promete a nosotros. Oh, hermanos, qué bonito es estudiar la historia, los sellos,
porque son enseñanzas que nos dan esperanza y nos muestran cómo que Dios no cambia, que Dios siempre va a actuar. Y cuando Amén. nosotros comprendemos, hermanos, que viene la lluvia tardía, es porque eh, Cristo, ¿verdad? Quiere que otra vez, Apocalipsis 18:1, la tierra sea llena con la gloria de Dios, que este mensaje otra vez sea un mensaje victorioso y será un mensaje victorioso. Amén. Amén. Será un mensaje victorioso. Así que tenemos al cristianismo del año 31 al año 100, ¿verdad? Y aquí dice el libro Hechos de los Apóstoles, en la parte subrayada, los discípulos se asombraban y se regocijaban en gran manera por la amplitud de la cosecha de almas. ¿Sí? Sí, por Amén. eso salió venciendo y para vencer, ¿sí? La obra se Ujú, llevaba adelante en cada ciudad, se convertían almas y a su vez éstas sentían que era su deber hablar a otros acerca del inestimable tesoro que habían recibido. No podían descansar hasta que la luz que había iluminado sus mentes brillara sobre otros. ujú, Multitudes de incrédulos se enteraron de las razones de la esperanza cristiana. Se hacían fervientes e inspiradas súplicas personales a los errantes, a los perdidos y a los que, aunque profesaban conocer la verdad, eran más amadores de los placeres que de Dios. Miren, la actitud de aquellos hermanos que conocían el mensaje era una actitud de llevar a cabo este mensaje a todas las ciudades, a todos los pueblos. Amén. Esto pasó amén. del año 31 al año 100. Pero entonces viene la apertura del segundo sello. Verso 3, ¿verdad? De Apocalipsis capítulo 6, dice la escritura, cuando abrió el segundo sello. ¿Y quién lo abrió? Cristo Cristo, Jesús. Cristo Cristo Jesús. Jesús. Cristo Jesús. Sí, Él, amén. Amén. él conoce lo que va a pasar, él conoce los eventos. Amén. Él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, Ven y ve mira. y mira. Y salió otro caballo. ¿Qué color? Rojo, Bermejo. 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 Ya no es blanco. No, No. No, Bermejo. ya no. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Es decir, guerra, Ujú, Guerra. guerra, persecución, Sí, y que se matasen unos a otros y se le dio una una gran gran espada. espada. Ahora, ese evangelio, que era un evangelio puro, ¿verdad? Iba a ser infiltrado por los falsos evangelios y el que no aceptara esos falsos evangelios, ¿verdad? Específicamente la unión de las tradiciones paganas con el evangelio, ¿verdad? Por eso el caballo cambia de color, ¿sí? ujú, Y por ujú, eso ahorita, hermanos, podríamos sacar una lección de aquí. Podíamos preguntarle a alguien, ¿qué evangelio estás creyendo? El caballo Yes. blanco, el del caballo colorado, o rojo, o bermejo, el negro, o el amarillo, o el del color pálido, amarillo. Dios quiere que nos mantengamos, hermanos, en cualquier país donde estemos, en la firme plataforma de la verdad presente. Amén. Amén. La firme Amén. plataforma de la verdad presente. Yes. Este caballo llega del año 100 al 311, cuando la iglesia sufre persecución bajo el imperio romano pagano. ¿Sí? Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. Ustedes son Mm, la causa del cambio climático. mm, Hambre, pestes, terremotos, ujú, como eran, es cambio climático, ¿no? De ahora, ¿verdad? Ahora. ujú, Como eran objeto
Bueno, de acuerdo a lo que el mundo dice, ¿no? Cambio climático. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se les condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados. A otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Mm, Suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejante espectáculo y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. ¿A quienes perseguían? A los que en su corazón seguían teniendo la pureza de ese caballo blanco, De Cristo, mm, caballo ¿sí? blanco. ¿Y quién los perseguía? Una falsa religión, una religión que se unió, entre comillas, cristiana, se unió con el paganismo, ¿sí? mm, Se unió. Este, eh, Vamos a leer esto aquí. Desde ese tiempo, ¿verdad? Ya las costumbres paganas estaban para ser aceptado el cristianismo con el paganismo, ¿verdad? Y varios fueron perseguidos. Aquí tenemos 10 persecuciones. La ujú, persecución de Nerón del año 64 al 68, de Domiciano del 81 al 96, Trajano del 109 al 111, Marco Aurelio del 161 al 180, Séptimo Severo del 202 al 210, Maximino, se persiguió un año, Decio 250 251, Valeriano 256 al 259, y una de las grandes persecuciones que se encuentran en la historia fue de Diocleciano, la gran persecución, ¿verdad? Del año 303 al 303. Esta es considerada como una de las persecuciones más salvajes, ¿sí? Más salvajes, ¿sí? Entonces, aquí, como dice la escritura, ¿verdad? El que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Para quién va montando ese caballo? ¿Es Cristo Cristo? Jesús. Cristo ¿Será Jesús. el caballo bermejo será Cristo Jesús? Ujú. ¿O es ya el imperio romano pagano que va matando a los cristianos? Oh, oh, Ujú. pero hermano. Sí, exactamente. Y aquí tenemos Ujú, algunas figuras de cómo estos hermanos nuestros, hermanos que tenían la misma fe que nosotros, Ujú. ¿verdad? Dieron sus vidas en lugar de negar a Cristo Jesús. fueron Dieron valientes. más que Pastor, valer. hubo una pequeña ciudad donde habían puros cristianos durante el tiempo del imperio. En Ujú. la última persecución de Diocleciano nos dice que fue completamente quemada junto con cristianos dentro. Fue la más salvaje, como usted dice, de todas las Ujú. persecuciones. Quemaron a todo, quemaban pueblos enteros que eran cristianos, ¿verdad? Wow. Y también aquí los cristianos tienen mucha fe porque inclusive les decían, bueno, lo único que tienes que hacer es de negar a Jesús y ya no tienes que morir por los leones. Pero ellos preferían ser muertos de esta manera antes de negar a Cristo. Y ahí los vemos, son un ejemplo de fe para todos los Claro. cristianos. Ahorita que Ajá. habló de leones, hermano Arturo, ¿por qué a Daniel Sí. en el pozo de los leones Dios sí lo libró? ¿Y por qué a estos hermanos en los leones del circo romano y las fieras del circo romano? Porque muchos no fueron librados. Esa es muy buena pregunta. No me he puesto a pensar en eso. Este, pues demostraban una fe, la misma fe los dos, tanto unos como los otros. Yo creo que dieron diferente testimonio a la forma como ellos fueron salvos. En el caso de Daniel, pues todavía tenía tarea que hacer.
Ujú. siendo que era un elegido de Dios. Y y pues era importante conservarlo en vida, es lo que yo pienso. Pero todos dieron un gran testimonio de fe, tanto unos como los otros. Nada más que Daniel, todavía, yo pienso que todavía tenía cosas que hacer dentro de los planes de Dios. Es lo que Así yo es. pienso. Sí. Gracias, hermano Arturo. Dios estaba ahí siempre, Dios siempre estuvo allí con Daniel y con estos hermanos. Pero los planes de Dios no son nuestros planes. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Son sus pensamientos. Tercer sello. Pastor, Leemos permítame tantito. Que adelante. quería hacer un comentario. Por ejemplo, estos hermanos, ellos dieron su vida, pero también servían para testimonios en semillas, ¿no? Porque otros, de esa manera, otros am, aceptaban la fe, ¿verdad? Por medio del testimonio de que ellos daban su vida. Entonces era necesario Bien. que ellos entregaran su vida y hasta nuestros tiempos, todavía estos hermanos son testimonios, ¿no? Para nosotros. O sea, ese testimonio, a pesar de todos ya los años que han pasado, todavía esa sangre, esa semilla alcanza hasta nuestros tiempos. Eso Es sería mi correcto. comentario. Es correcto. Pastor, a mí me impacta ver esa imagen. Es muy Ujú. fuerte. Pensaba en, vaya, yo estaba pensando, digo, ¿por qué no se agrupan contra el león? Pero no solamente era un león, eran muchos leones. Era mucho. Ujú. Sí, Pero wow, me impacta la fe de estas personas y cómo mantenían la doctrina limpia. Las persecuciones mantienen la doctrina limpia y pura. Y estas personas amaban la verdad más que sus vidas. Es Ujú. increíble. estas fieras a lo que he estudiado las traían de África. Recuerden que el Imperio Romano dominaba el Ujú. mundo, ¿sí? Ujú. Este, y no eran cualquier tipo de fieras, de animales. Y quieren volverlo a hacer. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ese recinto, ¿verdad? El Coliseo Romano está de pie, está como Ujú. muestra, no tanto de una atracción turística, sino como muestra Lo que eh, pasó. de la valentía de los verdaderos cristianos. Sé que el papado, cada vez que ellos le llaman Semana Santa, hace un viaje, camina, ¿verdad? Desde el Coliseo Romano hasta una iglesia católica, no sé cuál. Pero me pongo a pensar si fueron ellos mismos, ¿no? Los que después continuaron con lo que hizo Roma pagana, matando y Ujú. matando, porque como mencionó nuestra hermana Janet, es cierto, si ellos no hubieran dado su vida por este mensaje, ¿qué inspiración tendríamos nosotros para decir, nosotros la podemos dar? Porque se va a enfrentar al mismo poder, solo que ahora más grande, ¿no? Un poder Más fuerte, más unido fuerte. con todos los reyes de la tierra, ¿sí? Ujú. Impresionante. Y que esto nos siga ayudando, nos anime a seguir adelante. Seguimos, hermanos, por el tiempo. Tercer sello. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, cuando abrió el tercer sello, que decía, ven y mira, y miré un caballo, ¿qué? Negro. Un caballo negro. Sí, un caballo negro. Sí. El que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Lo que dice el comentario de la lección de los pioneros es que eh, cuando dice no dañes al aceite ni al vino, es que no se iba a dañar la gracia o la justicia de Cristo. Amén. Ujú. El Amén. evangelio a, iba a pasar a una época donde del 311, ¿verdad? Al 538, que esa es la parte del tercer sello, el evangelio iba, además de dejar de ser apóstata como ya lo era el caballo anterior, ahora iba a ser mercalizado o monetizado, ¿sí?
El evangelio va a ser monetizado, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando la iglesia se une con Constantino, ellos lo hicieron por bienes que el Estado les podía dar. Y el día de hoy así tenemos muchas religiones unidas con el Estado, ¿sí? Recibiendo bienes que el Estado les puede dar. Aún en la pandemia, hermanos, más bien, ustedes saben que en la pandemia cerraron la mayoría de las iglesias, sobre todo en los Estados Unidos, ¿sí? Pero después de la pandemia, el Estado agarró y les dio un bono a esas iglesias, ¿sí? Entonces, pero dice la Escritura, no dañes al aceite ni al Y al vino. vino. Amén. La lección de escuela Amén. sabática primero nos muestra que es la gracia de Cristo, ¿sí? Que es la justicia de Cristo. Cuando alguien mantiene el evangelio constante en su mente, ¿sí? No va a hacer del evangelio un negocio, No. ¿sí? Roma, Constantino y los sacerdotes apóstatas hicieron un gran negocio que después Martín Lutero lo tuvo que denunciar y dijo, estos son traficantes del evangelio, traficantes del evangelio. Mira lo que dice aquí, mas habiendo cesado la persecución, por eso decía nuestro hermano Ventura, la persecución mantiene puro al mensaje, ¿sí? Habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, ya el cristianismo había penetrado por todos lados. La iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Es que dicen, bueno, aquí está el evangelio, vamos a llevarlo allá a los que son los gobernantes paganos y los orgullosos líderes eclesiásticos. Pero al llevarlo allá, la gente, los que llevaron eso, dejaron a un lado la sencillez de los apóstoles. La cambiaron por toda la despampanante gloria humana, vacía y hueca y sustituyó, sigo leyendo, los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. Oh, se convirtió no el presidente, el emperador del imperio se convirtió. ¿Saben una cosa? Cuando alguien dice, oiga, fulano de tal se convirtió, el tal político se convirtió. ¿Saben qué hacen los cristianos? Lo que dice ahí. Esas noticias causaron gran regocijo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? El mundo disfrazado con capa de rectitud se introduce a la iglesia. Porque los políticos se hacen cristianos para que los cristianos le ayuden en su política. No se hacen cristianos para convertirse en cristianos. Oye, el manual de iglesia, de allá, nosotros sabemos de dónde viene ese manual, ¿sí? El manual de iglesia dice que cuando viene un político, dale el púlpito, ¿sí? Que entre. Sí, pero cuando viene alguien que predica el mensaje historicista, sácalo, defraternízalo. Hermanos, en cualquier parte de donde estén, sigamos adelante, sigamos en este mensaje, ¿sí? Amén. Y dejemos a un lado las cuestiones políticas, Así porque es. nosotros tenemos algo más grande que lo político, que es el caballo blanco. Amén. La Amén. 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 Escritura. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó sus doctrinas a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. ¿Qué tal? Pastor Maya, Dígame usted, hermano. Donald Trump en los Estados Unidos es reconocido como el Constantino de nuestros días. Y yo pensando en la acción de Constantino para unir el imperio y ganarse popularidad y ganarse la confianza y ganarse los seguidores, ¿no? Porque cuando Constantino hizo todas estas cosas, los cristianos se abalanzaron sobre él para apoyar. Se enfilaron en sus
ejército para pelear ahora las batallas de Constantino, quien, entre otras, se decía que era cristiano. Pero, ¿qué sucederá con el mundo cristiano, vaya, en los Estados Unidos, cuando tienen a Donald Trump en una palestra muy importante? El cristianismo lo tiene así a Donald Trump. Incluso hace poco estaba promoviendo la Biblia, la King James. Sí. ¿Qué sucede si un momento también Donald Trump hace lo mismo que Constantino, se bautiza? No sé, me he puesto a pensar que él siga, porque él veo que sigue la misma dinámica de Constantino. La gente lo quiere a él. El cristianismo lo apoya, hace cosas que los cristianos en los Estados Unidos pues lo ven como un apoyo de él al cristianismo. Interesante, y podría ser, digamos, una posibilidad. Creo que él se dice ser bautista o metodista, no me acuerdo. Pero nosotros tenemos un escrito para entender que esas conversiones son nominales, nada más. Amén. Ahí Ver de está. lo malo. Pues nada más es nominal, nada más es Para que crean, es para que hacer ellos. creer. Ajá, pero en realidad es para que la iglesia, el Estado use a la iglesia y después, en el siguiente caballo, la iglesia usa al Estado. Y esa es la primera etapa. Vamos por etapas, ¿verdad? Primero está la iglesia pura, caballo número 1. Después se meten las costumbres del paganismo, ¿verdad? Y los que permanecen fieles son perseguidos, caballo número 2, caballo bermejo. Caballo número 3, que es el caballo el negro, ¿verdad? Aquí, y esto, como decía la lección de escuela sabática, dice, el caballo negro nos muestra el tiempo de la época. Es decir, cuando la iglesia se une con el Estado, miren, ¿qué le pasó al caballo blanco? ¿Ahora qué es? Negro. Se acaba el evangelio. Los sacerdotes ahora intentan más quedar bien con el Constantino, con el César, que con Cristo. ¿Sí? Y esa pureza del evangelio se transforma en un paganismo color negro. Por eso, hermanos, nosotros como historicistas no solamente estudiamos la historia, sino aplicamos esa historia a nuestra actualidad. Amén. Amén. Actualidad. Y siempre decimos a los hermanos de diferentes países, mantengamos la sencillez del evangelio. Oh, hermano, una vez fui a República Dominicana, saludos a los hermanos en República Dominicana también, y se acercó uno de la iglesia libre, que también están unidos con el Estado, y me dijo, pero si usted se une, si usted va y se registra como religión ante el Estado, va a poder predicar libremente. ¿Y qué vas a predicar? Caballo negro. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Por allí donde están, así como están así reunidos allá en Brooklyn, en diferentes partes del mundo, allá en el Paraguay, nuestro hermanito con los hermanos. Saludos, hermanos, allá en el Paraguay. Mantengamos esa sencillez. Mantengamos esa sencillez. Porque si nosotros deseamos y codiciamos lo que la mayoría de las iglesias están codiciando, el poder nominal de Constantino, conversión nominal, ¿verdad? Hermanos, entramos dentro del caballo negro, ¿sí? Dentro del caballo negro. Y bueno, aquí se metieron muchas cosas, ¿verdad? Ya cuando la iglesia oficialmente es reconocida por el Estado, y aquí entra la gran apostasía porque ahora la iglesia deja de ser reconocida por Cristo, ¿verdad? Y ahora sucede que el César define quién es una iglesia, aquí entra todo esto, ¿sí? Y cuando eso viene, entonces viene un decreto hacia el día domingo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa es la negrura de en que cambió aquel caballo blanco. Imagínense, ¿qué día guardaban los apóstoles? ¿Qué día guardaba Cristo? El santo sábado. Sábado, santo Santo sábado. ¿Qué día
hace este Señor, ¿verdad? Como día de descanso, bueno, el día domingo, ¿sí? Por cierto, nuestro tema va a ser en unos cuantos minutos, va a ser el decreto de muerte, ¿sí? El tiempo de angustia de Jacob. Pero bueno, a todos los que no guardaban el domingo también eran perseguidos en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, y muchos continuaron viendo a Jesús como su buen pastor. Muchas ovejitas, ¿verdad? Que no eran la gran mayoría, pero sus ojos estaban fijos no en Constantino con la unión con los sacerdotes. Sus ojos estaban cristos en Jesús, porque Él era el que abría los sellos. Amén. Amén. Después viene el cuarto sello. Cuando se abrió el cuarto sello, verso 7, dice la escritura, oí voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y Y el el ave. Hades, el sepulcro, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto tenemos al papado del 538 al 1517, es decir, hasta la época de la Reforma. La Iglesia Católica Romana y todos sus papas, ¿verdad? Y todos sus papás. En el siglo sexto, el papado, ¿verdad? Concluyó por afirmarse, el paganismo había dado lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de opresión papal. Y otra vez, ¿se acuerdan que Tiene. cuando llegó Constantino paró la persecución? Pero esa era persecución, la primera persecución de los cristianos fue así, ¿verdad? De la Roma pagana, viene Constantino, cesa la persecución, aunque algunos fieles siguen siendo perseguidos, pero después en el 538 se reanuda la persecución, pero ahora ya no bajo la Roma pagana, sino bajo la Roma papal. La persecución, dice la última parte, se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces. Nota una diferencia. En la Roma pagana, ¿verdad? El Estado perseguía a los fieles, pero en la Roma papal, la iglesia y el Estado unidos perseguían Unieron. a los santos del Altísimo, Daniel capítulo 7, ¿sí? Y otra vez vino la persecución, ¿sí? Y la sierva del Señor dice que aún las iglesias católicas, los recintos católicos que el día de hoy están, van a servir para eso nuevamente. Ujú, Sí, todo eso va a servir para eso. Sí, ahí está la estaca. ¿Y cómo morían varios de ellos? Morían cantando. ¿Sí? ujú, ¿Por qué? Porque el que había salido y para vencer estaba en sus corazones. La iglesia en general había apostatado, pero había fieles. Esos fieles, ¿verdad? Que mueren en todo este lapso de tiempo nos trae el verso 9, el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Recuerda que Juan el Revelador dice que él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio. ¿Te acuerdas? Sí, ujú. ¿Sí? Desde Sí. entonces, Juan dice, vi las almas. Estas no son almas que están vivas, sino usted puede ver ahí en la ilustración y por eso lo pongo. Estos son personas que estuvieron vivas y cuando estuvieron vivas, obviamente fueron muertos, ¿sí? Fueron por eh, la palabra de Dios. por la palabra de Dios y ahora su sangre clamaba, ¿sí? Su sangre clamaba por justicia. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Y aquí entra la palabra, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, ¿sí? Y se les dieron vestiduras blancas
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Como él. ¿Sí? Ujú. Entonces, ellos están pidiendo un juicio, ¿sí? El quinto sello, ¿verdad? Están pidiendo un juicio, están pidiendo venganza también. Dice, y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y la Ujú. lección de los pioneros adventistas nos dice que Apocalipsis 18 nos menciona que la sangre de todos los santos está en las manos de la gran ramera, en las manos de Roma. ¿Sí? Y dice, se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué es la vestidura blanca? Es la justicia de Cristo. La Fueron justicia de vestidos de la Cristo. justicia de Cristo. ¿Sí? En otras palabras, en el juicio investigador, cuando pase el nombre de estas personas fieles, serán dignas de la vida eterna. Amén. Amén. Serán Amén. dignas de la vida eterna. Pastor, se les pronuncia justa, se les pronuncia una sentencia de justos a estos mártires que murieron por causa de la palabra de Dios. Exactamente, hermano. Ante el César y en el Coliseo romano pudieron haber sido la risa de todos aquellos este, romanos que iban al circo a distraerse y se distraían Ujú. con ellos ante los ojos de los romanos, pero ante los ojos de Cristo eran declarados justos. Justo. Ujú. Amén. Ujú. Amén. Porque no se habían avergonzado de, de la vida de Cristo y de aceptarla en sus propias vidas. No se habían, no se habían Ujú. avergonzado de eso. ¿Sí? Entonces, está ese clamor, ¿sí? Y se le dieron vestiduras blancas, ¿verdad? Y vi bajo el altar de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, ¿verdad? Ya varios de ellos, algunos ni tumba les pusieron, algunos quedaron allá en las montañas, ¿verdad? Enterrados bajo la nieve por esas despiadadas actitudes de los papas de la Edad Media, ¿sí? Y bueno, dice aquí, la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan terribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes de 1798. Recuerden ustedes que varios cristianos, ¿verdad? Viene la Reforma Protestante, 1517, varios países se hacen cristianos y ahora varios que son perseguidos en sus países que son católicos se van y se meten a esos países que se han hecho cristianos como Alemania, como Inglaterra. Hasta cierto punto esos países eran como una ciudad de refugio, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, pero ahora para los fieles en la época de la Reforma. Así que cuando decimos por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, se refiere a que la persecución no llegó hasta 1798 y terminó Ujú. años antes. Y la tierra es lo que dice este Apocalipsis, ¿verdad? La tierra ayudó a la mujer, o fueron ayudados, como dice Daniel capítulo 11, con un pequeño socorro, ¿verdad? Entonces tenemos de 1517 a 1798, ¿verdad? Este, el, lo que pasó aquí, a ver, aquí tenemos el quinto sello de 1517 a 1798. Después viene el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, ¿verdad? Ya estamos terminando. Y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. De acuerdo a los pioneros adventistas, ahora la naturaleza se conmueve porque en el quinto sello
Se pide un juicio para los santos. Ahora la naturaleza anuncia gran terremoto de Lisboa, 1700 ¿qué? 55, Mm. ¿sí? Ahora la naturaleza, el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Cuándo fue el oscurecimiento del sol? 1780. 55, 80, 1780, Y las estrellas, 1833. 33. Entonces ahora la naturaleza toda se conmueve y anuncia una cosa, que el juicio que pedían esos justos, su sangre clamaba por un juicio de los justos, la naturaleza se conmueve y dice, ese juicio está por empezar en 1844. Amén. Mm. Amén. Sí. Por eso es que nosotros somos parte de todo esto. No, nosotros somos la continuación de esa oración que hacía, no tanto esa oración, ¿verdad? Sino esa sangre que La sangre. clamaba por justicia, esa sangre de los justos. Ahora, Dios dice, espérate, Roma, es necesario que yo ya vaya haciendo planes para que estos justos se les dé no el merecido que tú les diste, sino se les dé el galardón, la vida eterna. Entonces, la naturaleza se conmueve para anunciar, ¿sí? En 1833, una de las últimas señales al hermano William Miller, Guillermo Miller, se le dan credenciales para que empiece a predicar el mensaje de la pronta venida de Cristo. Amén. Hay una gran ilación, Amén. ¿sí? Hay una gran ilación. Roma tiene que temblar. Ahora, nuestro hermano, cuando estuve allá en, en Portugal, en Lisboa, ese gran terremoto, cuando el avión estaba aterrizando en Lisboa, le dije, Señor, gracias por permitirme en algún momento de mi vida conocer este lugar, que es el inicio de las señales del juicio y de la segunda venida de Cristo. Amén. 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 Terremoto de Lisboa. Y hermanos, les digo una cosa, en el gran terremoto de Lisboa, cerca de 40 monasterios que pertenecían a los jesuitas fueron derribados por la mano de Dios. Mm. Porque esos hombres, si seguían adelante, iban a impedir que se propagara el evangelio. Y Dios tuvo que hacer lo suyo. Dios tuvo que hacer lo suyo. Entonces, pero ahora, ¿dónde estamos? Ahora, bueno, ahí está el terremoto, ¿verdad? Ahorita no nos va a dar tiempo, mayo 1780, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, noviembre 13 de 1833, y después dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, esa parte del sexto sello todavía no se cumple, Mm. todavía no se cumple. Esto es la venida de Cristo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta, como termina el sexto sello, es, ¿y quién podrá, qué? Sostenerse en pie. Sostenerse en pie? Mm. Esa es la pregunta. Pero ahí no ¿Quién? termina el sexto sello. Saben que si usted va a la Biblia, Apocalipsis 6:17, vaya usted a la Biblia, por favor, Apocalipsis 6:17. La pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta dentro del sexto sello es los sellados, los 144,000, ellos son los que podrán sostenerse en pie. Amén. Son Amén. la gran multitud también, diferente a los 144,000, ¿verdad? Ellos son los que podrán sostenerse en pie. Que la pregunta del sexto sello es, ¿quién se podrá sostenerse? Cuando esté viniendo Cristo, ¿quién será capaz de verlo? 140. Porque otros van a decir, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, todo siervo, escondednos de la ira de aquel que viene.
Mm. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién evitará decirle a los montes, no caiga sobre mí? Yo quiero ver a Jesús venir. Los Mm. 144,000 sellados. Amén. 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 Pioneros adventistas decían esto, y es que está en la escritura. Los 144,000 sellados entran, se conforman previo al cierre de la gracia y a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el sellamiento termina cuando se termina la gracia. Amén. Por eso, cuando tú te enfrentes con alguien más, vete a la escritura. Y los sellos nos dan el tiempo exacto en que nosotros podemos encontrar a los 144,000 sellados. Amén. 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 Que el mensaje del sellamiento es parte también del sexto sello. El mensaje que sella es la justicia de Cristo. El mensaje de los tres ángeles es parte del sexto sello. Aquí está en la escritura. Y después viene entonces el séptimo sello, Apocalipsis 8:1, que eso sí no viene en la escuela sabática de nuestros pioneros. Obviamente le faltaba comprender lo que ahora ellos no tenían la aplicación que nosotros tenemos ahora, ¿no? De buscar rápido, pero vamos terminando. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, Ujú. como por Por media hora. media hora. Ahora, Amén. la sierva del Señor dice, bueno, ahí está, ¿verdad? La venida de Cristo. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Leo de un panfleto, uno de los primeros panfletos, donde el hermano Jaime White escribe un párrafo que había escrito la hermana White, se llama Palabras al pequeño rebaño, Words to the Little Flock. Y miren lo que dice. Y aquí está el sexto sello y está el séptimo sello. Mira, vamos a leerlo. Entonces se reunieron todos los rostros pálidos y los que habían rechazado se reunieron en negrura, es decir, en confusión. A continuación todos gritamos, ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es sexto sello. ¿Están impecables sus vestidos? Ahora viene el séptimo sello. Entonces los ángeles dejaron de cantar y hubo un tiempo de terrible silencio. Apocalipsis 8:1. Cuando Ujú. Jesús habló, los que tienen las manos limpias y un corazón puro serán capaces de pararse, de sostenerse. Mi gracia es suficiente para ti. Oh, Jesús está viniendo en las nubes de los cielos. ¿Sí? La última parte del sexto sello se está cumpliendo. Jesús está viniendo y los malos le dicen a las rocas y a los montes, caed sobre vosotros, escondednos de la ira de aquel que viene. ¿Sí? Entonces se oye un grito, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces los ángeles que vienen cantando con Cristo se callan, dejan de cantar. Hay un silencio para que Jesús conteste la pregunta final del sexto sello. Jesús la contesta y ese silencio es para que hable Jesús y Jesús dice, ¿verdad? Los que tienen las manos limpias y un corazón puro son capaces de sostenerse ante mi presencia, ante la segunda venida. Y cuando Él termina de decir eso, otra vez, dice ahí la cita, los ángeles tienen un tono más alto y cantan de nuevo mientras la nube va acercándose y acercándose y acercándose más a la tierra. Ese es el séptimo sello, hermanos. Ahí está el escrito, ¿sí? Ahora, otras citas de la hermana White, consejos para la iglesia. Antes de lo rojo dice, vean allí, antes de lo rojo dice, todos exclamamos, ¿quién podrá permanecer? Está mi vestidura sin mancha. Después cesaron de cantar los ángeles y por un rato quedó todo en pavoroso El silencio silencio. cuando Jesús dijo, quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir, bastaos mi gracia. Hago una aclaración aquí. Muchos están diciendo que esta media hora del séptimo sello es una media hora literal.
El espíritu de profecía dice por un rato. Por Ujú. rato. Eso es consejo para la iglesia. Vamos a ver el conflicto de los siglos. Otra vez, aquí, conflicto de los siglos, página 65 dice, ¿quién podrá estar firme? La última parte del sexto sello. Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice, bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. El Rey de Reyes desciende en la nube envuelto en llamas de fuego. El cierro se recoge como un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Amén, hermanos. Que Dios Amén. bendiga en esta mañana y que Amén. vamos a hacer un resumen del sexto sello, ¿verdad? El sexto sello, ¿verdad? Es la naturaleza anunciando ese juicio de todos aquellos que fueron perseguidos por tener el caballo blanco, la pureza del evangelio. Aquel por tener la pureza del evangelio o aquel que montaba el caballo blanco, que es Cristo, tenerlo en su corazón, tener a la Amén. vida pura. Porque eran celosos. Si alguno viene a tu casa, no le recibas si no trae la doctrina de Cristo. Ujú. Eran celosos, no eran ecuménicos, pero sus vidas la dieron por esta causa. Y entonces su sangre clama por justicia. Dios está a punto de iniciar el juicio investigador, hace que la naturaleza misma anuncie que está a punto de iniciar ese juicio investigador. ¿Sí? Y cuando ese juicio investigador inicia, los justos se les dan vestiduras blancas. Amén. Se les dan, nosotros sabemos eso, son declarados justos, ¿verdad? Y finalmente, la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es la formación de los 144,000 en el sellamiento final de los justos. ¿Sí? Y también a esa gran multitud de santos, ¿verdad? Que fueron declarados justos porque vivieron una vida justa, ¿sí? Ellos son resucitados ya cuando Jesús está en las nubes de los cielos, pero antes de que Jesús quede en las nubes de los cielos ya para decir, despertad, despertad, vosotros los que dormís en el polvo, Él está viniendo y cuando está viniendo los ángeles vienen cantando con Él, pero de repente hay un momento Sí. del espíritu de profecía. No son 7 días, es un momento, porque recuerden que entre 1844 y la venida de Cristo no hay periodos de tiempo proféticos. ¿Sí? Ah, Entonces, el ok. espíritu de profecía dice, es un momento Un terrible momento. donde Jesús contesta la pregunta, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y quiénes son ellos? Los 144,000 sellados. Amén. ¿Sí? Y Amén. cuando Amén. ya Él queda establecido ya en la nube, ¿verdad? De allí llama a la vida, a la gran multitud. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Hermanos, les apreciamos en el nombre de Cristo y los 7 sellos son una gran esperanza para nosotros, son una gran lección de lo que podemos y no podemos hacer de mantenernos fieles en este mensaje. Saludos, hermanos. Feliz sábado. Amén. 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 Bueno, Gracias. este Gracias. último párrafo del conflicto de los siglos es muy importante, hermanos, porque muchos citan lo que mencionó aquí ahorita el pastor, la media hora. Cuando uno les dice que ya no hay tiempo, cómputo profético, ¿eh? De tiempo, ya no hay profecía de tiempo, sino que terminaron todas, ¿no? En 1844, el 22 de octubre. Entonces inmediatamente citan la media hora, pero es muy interesante lo que dice aquí la sierva de Dios. Un Pastor, rato. una pregunta. Según los tiempos proféticos de un día, un año, media hora es como una semana, haciendo los cálculos de lo que he leído. Es lo que se tarda, lo que se va a tardar la venida de Cristo como una semana, según los cálculos de media hora. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad? Miren, algunos pioneros como no tenían todavía, recordemos una cosa, los pioneros, ellos investigaban por sí mismos, eh,
y eran, digamos, visitados por el Espíritu Santo a través del don profético de la hermana White para establecer doctrina. ¿Sí? Esa fue la dinámica, ¿verdad? Ellos estudiaban, pero el Espíritu Santo venía y les decía, este es el camino, ¿no? Entonces, algunos pioneros ponen, por ejemplo, donde dice que las plagas durarán 1 hora, ponen que es 1 año. Algunos hermanos historicistas incluso he escuchado que dicen que estos son 7 días, media hora de silencio son 7 días en que van, en que el viaje dura, el viaje de que una vez son redimidos los santos, son reunidos con Jesús en la nube y van de regreso, dicen que esa es la media hora. No, el Espíritu de profecía nos dice, lo vuelvo a poner, que esa media hora es cuando Cristo está viniendo, no cuando está subiendo de regreso con los santos, sino cuando está viniendo con los ángeles. ¿Sí? Mm, Que quede claro eso. Cristo está viniendo con los ángeles. ¿Sí? ujú, Abajo preguntan, ¿quién podrá estar firme? Entonces los ángeles se callan para que Jesús conteste la pregunta. mm, Limpio de manos y puro de corazón. ujú, Es un terrible silencio que todos los ángeles lo escuchan y acá en la tierra lo escuchan. Entonces por eso dice el espíritu de profecía aquí, ¿verdad? Aquí tenemos en el inglés, ¿verdad? Then the angels ceased to sing, ceased to sing, cesan de cantar. mm, Miren lo que ujú, dice. And there was some time. ¿Se da cuenta? Cuando la sierva del Señor interpreta media hora, lo interpreta como some time, un tiempo. un tiempo. ¿Mm? No interpreta 7 días, no dice 7 days. Es un tiempo de Ujú, awful silence, de terrible silencio. Apocalipsis 8:1. Entonces, esto es lo que dice el Espíritu de Profecía, hermanito Arturo, donde en realidad es un tiempo, o sea, esa media hora, el Espíritu de Profecía no la interpreta como tiempo profético, sino la interpreta como un tiempo, nada más un tiempo de terrible silencio, y entonces dice, los que tengan las manos puras, ¿verdad? Y su corazón puro, son capaces de permanecer, ¿verdad? Y entonces dice otra vez, ¿verdad? Jesús sigue descendiendo, ¿verdad? Jesús sigue descendiendo. Entonces es lo que tenemos, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí como adventistas del séptimo día. Consejos para la iglesia, dice, en la parte más roja, dice, después cesaron de cantar los ángeles y por un rato, hubo tampoco silencio. 7 days, 7 días. Entonces, Ujú, esperamos que haya quedado claro, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Este gran mensaje del séptimo sello, porque muchos no ubican el séptimo sello. ¿Sí? Algunos dicen que es cuando se acabó la gracia allá en el cielo. Ya se acabó y Cristo ya dejó de interceder y entonces hay un silencio. Otros mencionan que es cuando Cristo está subiendo por 7 días, pero ninguno de los dos es aprobado por el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Aunque son eventos que pasan. O sea, cuando termina la gracia, Jesús se cambia sus vestiduras, ¿verdad? Hay un viaje de 7 días, pero aunque son eventos, pero esos eventos no corresponden al pequeño silencio. mm.